bueno, voy a presentar a nuestra invitada de este tercer encuentro de Poéticas Anfibias, Poetiche Anfibie, Scrivere tra due lingue, escribir entre dos lenguas. Y como siempre, empiezo con una pequeña presentación que luego se va completando, ¿no? Durante la conversación se va completando con obras, con otras obras que probablemente no tenga tiempo de mencionar, y además porque los autores que vienen están permanentemente publicando cosas nuevas, con lo cual a veces las biografías siempre son incompletas, y lo bueno es hablar de estos proyectos también en curso. Yo quiero empezar con una biografía en italiano que se encuentra en este libro, Poetesse d'Argentina, que recibí de la mano de Antonio Melis, un hispanista, hispanoamericanista, un maestro aquí en Italia, que me regaló, fue mi cotutor de tesis de doctorado, y me regaló este libro en Siena en el año 2008. Y bueno, tiene un valor afectivo también para mí. Y voy a leer la primera parte, dado que es un libro de 2006 que publicó la editorial Tullio Pironti en Nápoles. No está actualizada, ¿no? Luego voy a integrar con otra información más reciente. Pero voy a empezar con esta biografia. Nata a Vicenza nel 1942, Gigliola Zecchin, presso il pubblico dei piccoli lettori, conosciuta come Canela, si trasferisce all'età di 10 anni in Argentina, dove consegue la laurea in lettere e si afferma come giornalista e scrittrice. Conduttrice del programma sull'emigrazione L'altra terra, direttrice per lunghi anni della sezione di letteratura infantile e giovanile del gruppo editorial Sudamericana, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia per la carriera radio-televisiva che per la produzione letteraria, nella quale un posto di particolare rilievo occupano i suoi libri per bambini. Marisa che vorra, Boca de Sapo, Barco Pirata. Sono solo alcuni dei titoli amati dal pubblico dei giovanissimi. Tuttavia, un posto privilegiato occupano nella sua produzione artistica le poesie per adulti, la cui raccolta più recente, nel 2006, no, ha visto la luce con il titolo Italiano di Paese. Ricordi di infanzia e un sentimento permanente di distacco dalla terra d'origine si alternano a visioni ed emozioni dal tono sovente surrealista nell'accostamento ardito e fugace delle immagini. Di lei si parla nel libro che Antonio Panaccione, presidente del Centro Studi di Italianistica e Lingua Italiana nel Mondo, ha dedicato a 27 scrittori italo-argentini e che con l'emblematico titolo di Encontrar la cultura heredada buscando el idioma perdido, Mar del Plata, casa editrice Martin 2003, si propone di registrare le più significative voci della letteratura nata dall'emigrazione italiana nel mondo. Integro esta biografía con otras cuestiones. Bueno, ella estudió castellano y letras modernas en Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde empezó su tarea como comunicadora. La dictadura de Onganía la obligó a interrumpir sus estudios. Los citados libros Marisa que borra y también, bueno, La silla de imaginar fueron distinguidos por el White Ravens. La piedra de la paciencia recibió el destacado de Alija por su texto, ilustración y edición. En 2008, En Movimiento es finalista del Premio Internacional de Poesía Olga Orozco. Bueno, sus relatos integran antologías de Argentina y Latinoamérica. En 2007 fue declarada personalidad destacada de la cultura por la legislatura de Buenos Aires. Bueno, publicó a grandes autoras estando a cargo de la sección infantil de Sudamericana, como Graciela Montes, María Elena Walsh, Graciela Cabal. Y si vamos a la parte de la producción poética, de la que más vamos a hablar hoy, además de Paese, que publicó Ediciones de la Flor en 2001, luego publica estos poemarios, y presten atención a los títulos. Fueron escritos en español. Paese, Arte Povera, publicado en 2006, In Movimento, publicado en 2008, y luego La Mejor Herida es un poemario de 2020
Y finalmente tenemos la poesía reunida 2020-2000 con una cronología inversa, ¿no? Porque empieza por el libro de 2020 para llegar a 2000, publicada por Ediciones en Danza en, bueno, hace poquito, salió hace poquito con prólogo de Diana Bellesi. Hay otras obras, como los Haikus venecianos de 2012, y también un libro de arte del que ella nos va a hablar, que bueno, me parece un proyecto sumamente interesante, voy a mostrar alguna imagen. ¿Qué sueño es este? Que es un libro trilingüe, en inglés, en castellano y en italiano. Bueno, bienvenida Canela, benvenuta. Grazie, tante grazie. Eccomi qui. Bien, bueno, mira, voy a empezar haciéndote una pregunta ligada a, que es una pregunta que a mí me surgió cuando escribí el prólogo a esta investigación que hizo Juan Páez, que publicó el año pasado Alción, o hace, no sé si a principios de este año, el año pasado, Alción, La niña y el barco, que es preguntarte ¿por qué esa necesidad? ¿Qué es lo que te lleva a titular en italiano libros escritos en español? Y no solo libros, sino también poemas, porque, por ejemplo, hay varios poemas como Heredità, por ejemplo, ¿no? O sea, títulos de poemas que están escritos íntegramente en español, pero que necesitan tener su título en italiano. ¿Por qué? Y porque necesitan tener su título en italiano. Me parece, es un tributo, es un gracias que quiero decir en mi lengua materna, ¿no? Luego, como vos bien indagás, está la lengua de la cultura, que muchas veces es una urdimbre de las dos lenguas, porque yo aprendí a leer y escribir en italiano y luego aprendí a escribir en castellano. Y fue la lectura la que me llevó a la plena comprensión del castellano, al uso del castellano. Pero hay cosas que pienso en italiano. Desde hace unos días, desde que sé que voy a encontrarme con vos, contigo, Sí. no sé por qué se me aparecen pensamientos poéticos en italiano, no lo puedo evitar. Y hay cosas que dichas en italiano te sostienen el corazón, aún en pensamientos duros, difíciles, ¿no? No lo hice, pero esta mañana me desperté con un poema, pero era en italiano, y no lo escribí porque me tenía que poner linda para este encuentro, ¿no? Bueno, bueno, pero que ese poema ojalá pueda ver la luz. Bueno, es muy, te agradezco que hayas querido compartir esta vivencia, esta experiencia porque es un reencuentro, ¿no? Es un reencuentro desde otro lugar con tu lengua materna, que aprovecho también para decir también a los alumnos que están conectados que Canela, que es un nombre artístico, yo la veía en la televisión. Quiero aclarar esto, que cuando yo nací en Argentina, viví en Argentina, empecé mi formación en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y cuando encendía la televisión, la veía a Canela en sus programas. O sea que digamos, también para mí es un encuentro desde otro lugar, contigo, con vos, que has formado parte de mi infancia y de mi crecimiento. Y bueno, entonces quiero decir que ella en sus textos, y cuando digo textos literarios no digo solo poesía, porque también el relato breve entra dentro de esta definición, de esta También explicación. debo decirte que también tengo una novela de largo aliento para Ah, adultos, para ¿no? adultos. Adultos, que si me dan un break voy a buscar la tapa, que es muy bella, y la muestro, pero Sí, y voy explicando mientras tanto también, dado que también está la voy la a buscar, didáctica, la voy a porque buscar. hay alumnos conectados. Bueno, Canela, digamos, alterna. Ella escribe, su lengua de expresión literaria es el español, ¿no? Y es un español voceante, es un español donde usa el voz, ¿no? El voceo pronominal, el voceo verbal, pero también el italiano estándar, y lo vamos a ver en algunos poemas que le voy a pedir que lea, ella, bueno, puede leer también los que ella quiera, pero hay algunos en particular que me parece interesante porque se cierran en italiano, un italiano estándar, pero también entra el dialecto véneto, ¿no? El dialecto véneto, tengo que reconocer que ahí me he encontrado en dificultad, porque, por ejemplo, hay unos relatos que son 35 relatos que si no entendí mal están inéditos, ¿verdad? Todavía. Estoy corrigiendo, sí, algunos ya están cerrados y otros se están escribiendo, porque es un libro que no está cerrado, pero sí tengo la certeza de que quiero publicarlo, eso con seguridad.
¿no? Bueno, ahí quería mostrarte, ¿me estás viendo? ¿Me Sí, estás sí, viendo? sí. Esta es la tapa de la novela para jóvenes. Como verás, Canela, ¿no? Y fue un motivo de disputa con mi editor, porque él pensó que, dada mi exposición pública, era más, comercialmente, era más adecuado ponerle Canela. Y yo sigo enojada todavía por el... porque no puso Giglio Lazzecchi, porque cuando escribo para adultos dejo de lado esa posición, digamos, de la comunicadora y hablo desde otro lugar. El mismo, Esa pero es otro. otra cuestión que yo menciono en este prólogo al libro de Juan Páez, que para la poesía has siempre elegido tu nombre real. Y eso me parece sumamente significativo. O sea, Sí, querer que tus libros de poesía lleven tu nombre anagráfico. así es, así Sí. es, sí. Mm, También es una necesidad, también es una necesidad. Y de hecho, la poesía reunida, que es la que tengo aquí, que lo muestro en sí, colores porque vos tenés el libro, ahí está, ¿no? La poesía sí. reunida que tiene un significado especial la tapa porque está Giglio, la niña, en Italia, muy pequeñita en un retrato, y de algún modo es un barbijo, ¿no? Un barbijo me parece, y yo estoy asomándome detrás con mis casi 80 años en la misma posición, ¿no? De mirada muy, muy cuestionadora hacia el mundo. Bueno, aquí, por suerte, lleva mi nombre, ¿ves? Giglio Lazzecchini, con lo cual confirmo mi deseo de ser, cuando escribo, Giglio Lazzecchini. Bien, bueno, esta es la poesía reunida entonces que publicó Ediciones en Danza, que veo que estás organizando presentaciones, no sé si virtuales o presenciales en Buenos Aires, pero estoy viendo que está teniendo movimiento Sí, este sí. libro que reúne 20 años de tu producción poética. Luego voy a mostrar el título del libro de Juan Páez, La niña y el barco, la poética de Gigliola Cecchin, publicada por Alción. Y bueno, esta es la contraportada donde bueno, han colocado parte de lo que yo había escrito en el prólogo. Y aquí entonces, cuando hablo de este ensayo de Páez, ¿no? Donde digo que, bueno, analiza la construcción de la voz poética recorriendo los mojones temáticos fundamentales de la trilogía: la inmigración, la memoria, el desarraigo, la fragilidad de la vida, el hambre, la sensualidad y la sexualidad femenina, la lengua como patrimonio y la traducción. Bueno, digamos, hay muchísimos temas que se entrelazan en tu poesía y aprovecho también para mostrar que son inéditos, simplemente muestro un poquito. Aquí, por ejemplo, este es un relato, uno de tus relatos que estás de postales sin destinatario, sin destino, amapolas salvajes. Fíjense aquí, ¿no? Cómo entra el Véneto. La nonna deriva. ¿Eh? Bien, cómo entra el Véneto, irrumpe el Véneto y eh, que los vas marcando con cursiva. Y también quería mostrar el quiromante, también aquí, ¿verdad? Stasera no, dai, che sos strapazzai, bueno, digamos aquí cómo aparece el italiano, ¿no? Bien, bien. Tu último poemario, La mejor herida, qué nos puedes contar? ¿De qué nos podés contar de este poemario? A ver. Bueno, en primer lugar, este es un trabajo realizado en pandemia. Mm. Me refiero a esto, los poemas han ido naciendo a lo largo de la última década en un archivo que yo retomé cuando murió mi esposo. Lo retomé con la idea de organizar sobre todo los poemas escritos sobre el duelo. Él estuvo mucho tiempo enfermo, o sea, fue un año de espera, ¿no? Su muerte. Y en ese año yo escribí varios poemas y seguí escribiendo después. Por eso el libro, del libro en sí, de La mejor herida, he dejado aparte otros poemas que surgieron, que tienen que ver con Oriente, porque yo estuve a punto de viajar a Japón y por la pandemia no pude concretar el viaje. Entonces me preparé mucho para ese viaje y apareció el Oriente, del cual vienen mis ancestros, o sea, mis ancestros vienen de la invasión de Atilas al norte de Italia. Por eso yo tengo los ojos separados, rareza,
y a mi hijo le dicen el chino, porque tenemos algo de que viene de Oriente. Bueno, eso a mí me impresiona mucho. Entonces, el libro tiene dos partes. En la primera parte es el duelo y el duelo amoroso. Y la segunda parte es, y espero que sea la última vez que vuelvo a la infancia, pero sí son poemas vinculados a mis padres, a mis hermanos, a los paisajes, no tanto ya a la guerra y al barco, sino a los recuerdos más remotos del sufrimiento. Por eso lo de la mejor herida tiene que ver con el sufrimiento de la primera infancia, con el hecho de haber nacido en la guerra, ¿no? Claro, Yo soy claro, una y los niña de recuerdos la de la guerra, guerra, sí, y sí. me considero una resiliente, como a todos los niños que nacieron en la guerra. Y esa resiliencia, en mi caso, produce poesía. Bueno, ese es el sentido del primer libro. Sentido. Esta es la cosa que te puedo decir. Lo demás lo dice la poesía, desde Sí, luego. claro, claro. Bueno, a ver, a mí de este libro, a mí me gustaría, si te parece, leer Siembra y también, bueno, hay dos títulos, la íntima comedia, Heredità, que en ese caso, si no recuerdo mal, son dos poemas completamente escritos en español con título italiano, mientras que Siembra tiene un cierre en italiano con una nota al pie con la traducción. ¿Qué página es? A ver, la busco porque Tenemos, tengo el archivo aquí. no, A si ver, no me fijo en el índice tranquilamente, a ver. tranquilamente. Es que tuve que reiniciar la computadora por cuestiones de que tuve problemas de conexión al principio. Y, a ver, lo busco en el teléfono. Creo que voy a ser más rápido. ¿En cuál de los libros está Siembra? En la poesía reunida, yo lo leí de la poesía reunida que empieza con la mejor herida. Bien, y está en la O sea, mejor herida. está en la mejor herida, sí. Bien. Entonces no va a ser difícil, no va a ser difícil encontrarla. A ver. Perdón, Esil, aquí está, la encontré. Bien. ¿Vuoi che te la legga? ¿Quieres que la Sí, lea? Sì, va sí. bene. Avvicino la lámpara. Siembra. El mal de la historia prospera. Abre el costado del miedo. Todos bailan en la trenza de la suerte. Los niños recogen la risa que cae. En la hambruna de la estepa alimento mi abandono con un lenguaje sin compasión. Vengo de una madre que esparcía lentejas de su evangelio. Dimmi chi sono e ti dirò chi sei. Bueno, bien. Claro, es significativo que este último verso, dimmi chi sono e ti diré chi sei, o sea, esta pregunta por la identidad tenga que ser formulada en italiano, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema de la identidad, ¿no? A los títulos en italiano, a tu nombre original que tenga que ir en italiano en los libros de poesía, cerrar estos poemas, ¿no? En italiano, digamos, hay como un regreso, o sea, la identidad más profunda se reconoce en esta lengua, ¿no? Yo lo veo muy claro en tus libros y bueno, es un modo muy personal de uso, de hacer dialogar estas dos lenguas. A los 10 años viajaste, ¿verdad? A Córdoba. Cumplí en la Argentina 10 años y tuve un periplo interesante porque en la madrugada del día siguiente, este va a ser uno de los relatos de Postales sin Destino. En la madrugada, mis dos hermanos mayores, somos 10, yo soy la más pequeña de 10, habían venido antes para ver cómo era América. No se hablaba de Argentina, se hablaba de América, el viaje a América. Bueno, yo atravesé la Pampa de la provincia de Buenos Aires, y me impactó muchísimo el espacio. El espacio son kilómetros y kilómetros y kilómetros con solamente el horizonte y de vez en cuando una mancha de árboles y un gran cielo. Y eso me impactó porque era opuesto a Italia, que está
no digo poblada completamente por gente, poblada por pueblos, poblada por campos cultivados. Hay vides en lo que divide un campo de otro. Todo está como aprovechado, ocupado y tiene un sentido histórico y una proyección histórica. Aquí había algo por hacer muy, muy vasto. Y, o sea, voy a ser breve ahora. De Buenos Aires, del puerto, porque prácticamente salimos a la madrugada, yo fui a Mar del Plata, una ciudad importante, turística. Allí completé mi colegio primario. Y después fui a San Francisco de Córdoba, un lugar habitado por gente que hablaba originalmente piamontés, tan intensamente que no podías emplearte si no hablabas piamontés, ¿no? Y luego hay muchos lugares en la Argentina donde el idioma, digamos, interno del lugar es el idioma de los pueblos de donde vinieron los inmigrantes. Y luego fui a Córdoba, a una ciudad serrana, y se radicó mi familia, pero yo fui a vivir sola a Córdoba para estudiar y trabajar desde los 16 años. Desde los 16 años. Bien. Y a ver, en relación a los haikus venecianos, que es un libro del 2012, ¿qué nos podés contar de este libro? Que Nigro, que es un artista que murió hace un tiempo ya, ha sido muy, muy querido. Llegó un momento en que por razones físicas tuvo que dejar de pintar en grandes dimensiones. Y entonces lo fui a visitar porque lo quería mucho y lo encontré trabajando sobre una mesa con pequeños papelitos, armando collage. Entonces dijo, ¿qué estás haciendo, Adolfo? Y dice, estoy haciendo unos collages sobre Venecia. Ah, ¿y quién va a hacerte el paratexto del libro o lo que fuera? Hasta ahora nadie. Bueno, digo, yo te voy a escribir unos haikus dedicados a Venecia. Entonces, inspirada en cada una de las imágenes, que lo tengo el libro impreso, aquí yo, Aramos, dijo el mosquito, eso es un proverbio nuestro, ¿no? Un dicho popular. Él es el autor del libro y yo puse esos pequeños haikus. Fue un trabajo casi, fue lúdico prácticamente, ¿no? No había hay un gran compromiso, pero el placer de escribir sobre Venecia, eso sí. No, y además qué interesante esto que estás diciendo, porque suele ser al revés, que hay como un proyecto poético que viene ilustrado, y el camino fue inverso, ¿no? Estaban las ilustraciones y le pusiste haikus a las imágenes, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bien. Y también hay otro proyecto que me interesó mucho, que ahora lo voy a mostrar. Voy a compartir nuevamente pantalla, porque aquí está. ¿Qué sueño es este? ¿Qué sueño es este? ¿Mm? A ver, es muy interesante este proyecto del libro. A ver si nos contás un poquito. Bueno, lo vamos a mostrar porque es un libro de arte, ¿no? Aquí está, Sí. lo estoy mostrando. A ver, dejo de compartir pantalla. Sí, ahí Sí. está. Entonces, esto es un libro de arte hecho con papel de algodón, ¿no? Con algunos párrafos escritos a mano, con la escritura, por supuesto, está impreso, que tiene hojas transparentes. Aquí hay un poema tachado, por ejemplo, ¿no? Hojas transparentes, que son estas, y luego aparece el poema, y luego aparecen las ilustraciones, hechas también por mí, obligadamente. Aquí fue que el estadía de arte era toda de artistas plásticos, yo era la única que escribía, En y España esto, ¿verdad? en Cantabria. En Cantabria. Entonces aquí, por ejemplo, dibujé con mi lapicera fuente la saliva con la que hacía correr la tinta, el rouge, el color de las mejillas y el lápiz de los ojos. Con el maquillaje hice esto, respondiendo de algún modo a algo que yo necesito usar, que es el maquillaje cuando me aparezco en público, ¿no? Pero esto fue también lúdico, pero al mismo tiempo descubrí que no tenía miedo de dibujar. Esta es una lagartija, como se ve. Y bueno, y así hay muchos dibujos y muchos poemas escritos de este modo. Yo fui a Cantabria con la idea de hacer un diario de viaje. Y efectivamente en el avión comencé a escribir el diario con una libreta. Pero cuando me encontré frente al mar Cantábrico, perdí la palabra, o sea, no quise hablar más. Y volví a la poesía. Entonces guardé el grabador, guardé el capuchón contra el viento, los elementos profesionales que había llevado y comencé a escribir poesía.
mis compañeras de estadía, éramos 4, cada día mostraban lo que habían hecho, con fotografía, fotografiando instalaciones, etcétera. Y yo leía mi poema. Entonces, la organizadora, es una artista muy reconocida en la Argentina, Andrea Juan, me dijo, estamos conmovidos por tu trabajo, pero ahora queremos que lo dibujes. Y entonces, bueno, y cuando vine consideré que era un libro para ser convertido en libro de arte, y hay aquí una pequeña empresa que se llama Molino de Pan, que hace papel, la mujer hace el papel, Silvina hace el papel a mano, imprime en una vieja imprenta antigua y ayuda en el diseño. Por eso aparecen cosas, la traducción en páginas, en la página de la izquierda, los dibujos en páginas transparentes, ¿ves? Aquí está el dibujo en la página transparente y se apoya sobre el poema que le corresponde. Y tiene que ver con esto que me pareció un sueño. Imagínate, ir al lugar donde nace el río Ebro, llegar a la cumbre más alta de las montañas de Europa. Fue muy movilizador, pero muy movilizador. Pero es un libro que es trilingüe, es decir, lo escribiste en español. Luego no te has autotraducido al italiano, sino que hay un traductor al italiano. No. Y otro al inglés, ¿verdad? Cuando yo mandé el libro traducido al inglés y como objeto a uno de mis sobrinos, o sea, mis sobrinos mayores tienen una edad muy cercana a la mía, porque yo era la más pequeña de 10, entonces los que nacieron, yo ya era una chica de 10 años cuando nacieron mis primeros sobrinos, la niña, y entonces mi sobrino Lorenzo Carta se llama, lleva el apellido, por cierto, del padre, como es uso y costumbre en Italia. Él escribe poesía, es muy culto, toca el violonchelo, viaja por el mundo, y entonces se mostró muy, digamos, conmovido por el libro que le mandé y me pidió permiso, como si tuviera que pedirme, para traducirlo. Lo tradujo, le dije que sí, por cierto, y que iba a hacer una nueva edición con su traducción, que está en este momento en imprenta. Está la pasta de papel secándose, para decirte algo. Y bueno, y lo lindo fue que durante 4 o 5 semanas, cada domingo teníamos un encuentro donde él me hablaba de las dudas que tenía acerca del sentido, porque no sé si lo has observado, en muchos casos yo uso una palabra que cobra sentido con el verso previo y con el verso posterior, depende de cómo lo leas. Esas palabras para él eran difíciles de traducir, y también algunas que sonaban muy poco poéticas en italiano, y porque la presencia de la S, la presencia de esta cosa, digamos, que tiene el español por influencia de árabe, ¿no? De los lenguajes de Medio Oriente. Esto, hay una raíz latina, pero en lo cotidiano se habla mucho y no lo sabemos, se habla mucho en árabe, ¿no? Cuando decimos almohada, cuando digo almohada, ¿no? En italiano, ¿cómo se dice almohada? La almohada es el cuscino, sí, sí. ¿Y cómo traducís para que poéticamente ayude a la música del poema? Es difícil. No, claro. Entonces, no. Sí, el árabe dejó más de 3000 palabras, muchísimas palabras, claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Tiene una sonoridad especial. Yo quería mencionar 2 cositas. Una, me impresionó mucho parte de un diálogo que también mantuviste con Juan Páez, que voy a leer un fragmento. Porque se habla de la lengua, ¿no? Y cómo hay algunas palabras que son intraducibles, o de español al italiano o del italiano al español para vos, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con elementos culturales o momentos históricos, parte de tu historia, ¿no? Que la has vivido en una lengua y que es muy difícil pensar en otra. A veces porque no existe la palabra y a veces porque esa experiencia quedó pegada, ¿no? Quedó ligada a una palabra que es la que nombra esa experiencia. Entonces, Juan Páez dice, bueno, justo esta entrevista que te hizo salió en el 2016 en Cuadernos del Hipogrifo. Mudar de lengua, cambiar de nombre. Entrevista a Giliola Tsejín Canela. Ay, perdón, a veces me cuesta pronunciar tu nombre, pero bueno,
Pido disculpas como hispanohablante. Perfecto, está perfecto. ¿No? Bien, bueno, Juan Páez. Existe en tu poética un patrimonio, el de la lengua, que identifica a toda una generación. ¿Todavía hay palabras que solo puedas decir en italiano? ¿Cuál es la sensación cuando esas palabras aparecen? Tu respuesta. No es por los años. Siempre tuve que recurrir a las palabras de mi lengua madre en algún momento. La palabra represión, por ejemplo, nunca me salía. Descubrí que en italiano no tiene traducción. Se usan distintos términos que la definen nunca directamente como nosotros aquí. A la inversa, sfollata, el separarse de las familias en la guerra por razones de supervivencia, no existe en castellano. Bien, entonces, hay alguna, digamos, cuando querés nombrar estos hechos, ¿necesitas sí o sí pasar a la otra lengua? Sí, ¿Cómo? sí. Me ha sucedido también públicamente en charlas o conferencias de que una palabra no me sale y no me avergüenza. Le pido a la gente que me ayude porque mi castellano es el castellano de la cultura, de la última infancia y del Y de la ejercicio. alfabetización, de la alfabetización. Yo digo que hay como en el reloj de arena, ¿no? Eh, Cuanto menos memoria para las palabras hay, más memoria para imaginarlas, ¿no? Y, Mm. así, y yo tengo un recurso imaginativo a veces enfermizo, inmenso, pero a veces me faltan las palabras. Y trato de no enojarme, porque luego las palabras vienen, ¿no? Luego, si uno las deja, si uno no se enoja, vienen. Pero, viste, me perdí en tu pregunta. Me preguntaba si sigo utilizando palabras que no encuentro en uno o en otro idioma. O sea, bueno, en realidad no, me lo has respondido, porque lo que haces es apelás a esa palabra usándola, cambiando el código, o sea, cambiando el código al italiano, al español, o con dando, digamos, como un circunloquio o una paráfrasis, ¿no? Si no Sí, encuentras la palabra. sí. O sea, uso diferentes recursos, pero nunca hablo con miedo, a esto me refiero, ¿no? En todo caso, las palabras que no aparecen son las palabras del miedo, ¿no? Que están ahí escondidas como agazapadas y revelan momentos. Yo he tratado con la palabra sfollata de imaginar una flor que se deshoja y aunque no lo crean, cuando veo que una rosa, que es la que más evidentemente se deshoja o más armónicamente se deshoja, cuando veo eso, inmediatamente aparece los fundamentos de mi familia. O sea, eso está profundamente radicado en mi memoria. Eso sí, no se me va. Es que además son palabras muy fuertes y que están ligadas a procesos históricos, ¿no? Porque la palabra represión o sfollata están ligadas a procesos de crisis y de trauma colectivo, ¿no? No es casual que estas palabras estén asociadas a un idioma, ¿no? A una historia y a un idioma. Y Además, sí. a la inversa, en italiano no me sale cómo se llamaban los campesinos, ciudadanos que se escondían para luchar contra el ejército, ¿cómo se dice? Partigiani. Ah, i partigiani, sì. La palabra partigiano no me sale, ¿por qué? Porque ser partigiano era muy peligroso. No había partigianos en mi casa porque vivíamos, éramos hoteleros, no podíamos dejar de ejercer el oficio, ¿no? Porque no se permitía el cierre de los bares, restaurantes, porque los soldados necesitaban bares y restaurantes. Mi ciudad fue hubo mucha guerra en mi ciudad, en Vicenza, donde nací. Así que por eso No, me cuesta. existe partisano, pero se pierde totalmente el sentido, ¿no? Cuando uno traduce determinadas palabras, pierden su No, historia, pierden su es historia. llano, con la G, Claro. eso, eh, sí, sí. sí. Y otra cuestión que no tiene que ver directamente con esto que estamos hablando, pero no quiero olvidarme de decir que antes hablábamos, antes de empezar a grabar y de empezar con este encuentro, de esa búsqueda de una escritura que es arriesgada, que es bastante experimental y en parte, yo lo destaco en esa introducción que escribí para Alción, te gusta mucho usar el silencio, el blanco tipográfico, empezás con minúscula los poemas, los terminás sin punto, de manera que parece como si los libros, digamos, los poemas fueran
el libro fuera un largo poema, ¿no? O sea, hay títulos, pero como si fuera un largo poema, donde no hay un punto final o no hay una mayúscula que corte el discurso, ¿no? Como, no sé, estas sensaciones para el lector es, digamos, es un tono muy, muy personal, ¿no? Y, digamos, el verso libre y el hueco, hay como huecos, hay muchos huecos en tu poesía. Sí, hay oquedades. Oquedades. Porque hay oquedades en mi vida. Entonces, yo creo que la poesía, si es, o sea, parte de tu vida puesta en palabras, te representa y no hay forma de esconderla, ¿no? Yo por lo menos durante mucho tiempo pensé que nadie iba a entender lo que escribía, porque te diré algo, lo que me doy cuenta que hago es un proceso inverso al que utilizo como comunicadora. Yo como comunicadora trato de allanar la cultura, volviendo al tema de la llanura, allanar la cultura, de utilizar la menor cantidad posible de palabras académicas y de ponerle imagen a las cosas que explico para que todo el mundo que quiera pueda entender. Y algunos entienden entre líneas. Ese es mi trabajo como comunicadora. Trabajé mucho tiempo con la cultura. Ahora, con la poesía me parece que hago algo inverso, ¿no? O sea, el que quiere entender, que entienda, y además el lector tiene que poner de sí su propia poética, no solo la comprensión intelectual, su propia poética, entregarse a esos espacios, entregarse a esas palabras. Y bueno, no sé si... ¿Querés leernos? Sí, sí, contestaste totalmente, sí, sí, ¿no? Y es muy interesante esta idea, ¿no? De este complemento entre, eh, digamos, cómo la poesía es ese espacio del misterio en última instancia, ¿no? Que Sí. también está el misterio ahí. Y mientras que la comunicadora intenta aclarar lo máximo posible, ¿no? Digamos, No pensando todos en los comunicadores. Cuando el comunicador quiere demostrar tú, cuánto vos, sabe, sí, vos. cuánto sabe, pero yo no soy de las que comunican cuánto sé, no, no. ¿Y querés leernos algo más? ¿Alguna Pero poesía más? hay uno que han elegido para una antología vinculada a la pandemia que se llama Annus Mirabilis, sin mayúscula, como vos decías. Un día oscurece la historia. Cabalgamos sobre el diluvio y nadie se atreve a beber agua. Los maestros leían en voz alta, escuchaban solo maestros que leían en voz alta. Algo nos induce a la sumisión. Afiebrados pensamos, se está perdiendo el paraíso. En la cruz del sur naufragan las constelaciones. Y hay un poema que muchas veces me piden que lea, que tiene que ver con mi madre, pero no sé dónde está, no sé si está en Arte Povera o en fin, no sé si me permiten buscarlo, si vos querés decir Sí, algo. por supuesto, por supuesto. Sí. A ver, em, quiero leer parte mientras lo vas buscando, cuando lo encuentres me avisás, parte de esta introducción que había escrito a este ensayo, ¿no? Bueno, que en el primer título de la trilogía poética Paese asistimos al despojo de ornamentos en la poesía, ¿no? Liberada de atavíos como los signos de puntuación. La escritura se desnuda de marcas y se convierte en un arte povera en lo que concierne a la tipografía. Y los versos capturan instantáneas del paisaje véneto, de la Segunda Guerra Mundial, de la Italia fascista, con sus camicie nere. Esta metonimia identifica la prenda de vestir, bueno, con las milicias fascistas y sus manoplas de hierro. Hay mujeres con banderas y estampas de soldados, así como retazos de historias sobre los desplazamientos de las personas de la ciudad al campo durante los bombardeos de la guerra. Numerosos juegos fonéticos conceptistas operan en los versos de Canela, por ejemplo, las paranomasias, partir, parir, estos juegos, partir, parir, donde se identifica la emigración con el dolor de un parto, que a su vez traerá una nueva vida.
O palabras que son falsos amigos, la palabra cerca, ¿no? Cerca, que en español es un vallado o tapia, en italiano es un verbo que significa busca, ¿no? Hay como un universo polisémico que se activa cuando ambas lenguas subliminalmente se ponen a dialogar. Que bueno, eso es un tema que me interesa mucho, cómo lo trabajas en tu poesía, como más allá de la lengua que estés eligiendo como lengua de expresión, siempre están operando las dos, ¿no? Dan un sentido distinto, van juntas. Y a mí me encanta en cualquier situación pública decir algo en italiano, me encanta. No sé, vuelvo al tributo, ¿no? Me parece una lengua tan maravillosa. También la española lo es, el castellano me encanta, de otro modo, pero el italiano está muy, muy, muy metido en mi corazón, sí. Bueno, y debo decirte que estoy leyendo ahora el libro, no me acuerdo el amanuense que lo hizo, el de Marco Polo, y descubrí de una manera jubilosa para mí el libro de Marco Polo, al mismo tiempo que estudia la Divina Comedia, porque pintan ambos, trazan una época. Y me encuentro con que hay muchísimas palabras en esa primera versión escrita con francés y veneto, encuentro muchísimas palabras del dialecto aplicadas allí antes que se escribiera la Divina Comedia. Me gusta mucho eso. Bueno, aquí está. Se llama Cacerolas y está dedicada a mi madre. Agridulce y ladrona, buscando palabras como botones perdidos, dijo: hijos míos, lo bello cambia. La sangre se busca en los espejos, nacen mártires en cada batalla. Tan peligroso es todo. Y repartió el silencio con su misma cuchara. Ese es el poema, el primer poema que cita Diana Bellesi en el prólogo a Tu Poesía Reunida. Ella se detiene en ese poema. Sí, 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 sí Sí, es. sí. En fin, también hay muchos poemas a mi padre, a quien casi no conocí, pero me gusta mucho imaginarlo. Qué atrevida, es que entre los relatos de las postales sin destino, hago una historia que se llama Padre Tabaco, donde me gusta imaginarlo cuando viajando a Alemania en su adolescencia, tenía 18 años, se enamoró por primera vez y tuvo sexo por primera vez. Entonces hago todo un trabajo sabiendo de lo que sé, de remembranza de esa experiencia que lo acompañó siempre, porque ahí tuvo sexo con una persona a la que no entendía en Alemania, no se entendían en palabras, pero los cuerpos se entendieron. Y entonces se pasó la vida, su juventud, buscando a una mujer para casarse, para repetir la experiencia, hasta que encontró a una mujer de orejas transparentes que era mi madre. Y se olvidó de ese primer amor con ella. Bueno, quiero creer. Bueno, bueno, Giliola, no sé si en general los alumnos que se conectan escuchan muy atentamente, pero no suelen preguntar. Esto es lo que pasa siempre. Pero si Oh, alguien quiere preguntar en italiano, en español, quiere comentar algo, este es el momento. Este es el momento antes del cierre. Bueno, si no están las colegas, ¿eh? Siempre. Por supuesto, esto se da por sobreentendido, gracias. Yo porque estoy intentando que algún alumno se anime a hablar. Claro, por eso yo todavía no me manifiesto en video, o sea, espero. No, no, Eh, no, Federica, dale, 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 dale. bueno, dale, mira, habría mucho, me encantó, o sea, los poemas están muy bien. Ah, sí, pero te hago una pregunta así como resonancias poéticas. La mejor herida, ¿tiene algo de la meglio gioventù como idea? perdón. Meglio gioventù di Ah, Pasolini? no, no, ma Pasolini è vicino a me, non l'ho pensato mai, no, no. No, la mejor herida è una linea di un poema, è una linea di un poema, no? Perché penso che quando Pero también me hace pensar en Pizarnik, te digo, pero bueno, sì, ma tutti sono in me, sai, ho letto poesia, certo. sì, sì, ma quando scrivi non sai che stai facendo. Ah, no, eso es la tarea de los críticos literarios, Ah, sì, descubrir, ¿no? Cómo sì, se arman, desarmar, sì, sì, ¿no? Desarmar desmontare, el texto, desmontar desmontare. el texto. Otra pregunta tengo. Cuando estabas en Italia, en Vicenza,
¿tuviste la ocasión de viajar a Venecia o la viste después? Si es No, que viajaste a cuando Venecia. niña no existía el turismo, no existía ninguna posibilidad al respecto. Y además también había que guardar un cierto silencio sobre la migración porque se esperaba la tercera guerra, imagina, pero un bambino. Entonces, lo primero que hice cuando tuve la posibilidad de comprar un pasaje fue ir a Italia. Fui la primera de toda la familia que regresó y una vez que llegué, Lorenzo, mi traductor, era un bambino, yo tenía 20 años, él tenía 10, fuimos todos a Venecia, sí. Y luego fui muchas veces, yo viajé muchas veces a Italia, por lo menos hizo la cuenta el otro día, por lo menos 10 veces a Europa, y cada vez que viajé pasé por Italia, claro. Y cada vez que pasaste por Italia, pasaste por Vicenza. Sí, Sí. Bueno, porque tenés familia ahí, tengo familia, por sí, eso. pero debo decir algo que me resulta triste decirlo, y es que me cuesta mucho amar a Vicenza, porque tengo el registro de la Vicenza destruida, de la Vicenza amenazante por la presencia de los invasores. En ese momento eran los invasores alemanes, luego para nosotros eran siempre invasores, y la memoria de una infancia con muy poca comida y con muchísimo silencio. No se podía gritar, no se podía, no podíamos quejarnos y nos acostumbramos a essere miti, como se dice en italiano, a no molestar, a no ser problema. Y si un niño no es un problema, no es un niño, ¿no? Entonces yo tenía una hermana, tengo hermanos pelirrojos, mi padre algo de eso era un pelirrojo, y se iba mi hermana adolescente bajo el puente por donde pasaba el tren. Y cuando pasaba el tren gritaba, porque era la única oportunidad que tenía para gritar. Eso yo lo tengo registrado como... A mí me asustaba muchísimo verla gritar, no entendía por qué gritaba, ni me lo podía explicar, pero yo era parte del grito, ¿no? ¿Tus hijos hablan italiano? Mira cuántas preguntas que tenía acumuladas. Mis hijos no hablan italiano, lo entienden, porque yo trabajé mucho y en casa las personas que cuidaban a los hijos y mi propio marido no hablaban italiano. Y a mí me daba como pudor estar hablando en italiano y que no entendieran las otras personas de la casa. El que está aprendiendo italiano es mi nieto Joaquín, el mayor, che mi accompagnò in Italia la ultima vez. Ieri è venuto e abbiamo ripreso le nostre chiacchiere, la nostra routine di parlare in italiano, sì. Ah, eso es lindo también. Eso es lindo, los nietos, sí, sí. Y sí, sí, sí. Saltaste una generación, digamos. He salteado una generación, sí. No se puede hacer todo en la vida. No se Bueno, puede hacer obvio, todo en obvio. la vida. Esa es una mancha negra, pero ¿qué le hace una mancha más al tigre? Ah, nada. No han entendido, esto es un dicho muy, muy criollo, muy argentino, ¿no? Se dice, ¿qué le hace una mancha más si está todo manchado? Sí, Con sí. faltas, ausencias, con Y cosas bueno, que... si no seríamos máquinas y no seres humanos, o sea, ¿no? Y la experiencia, la vivencia humana es eso. Y qué lindo que pueda también, me emocionó mucho el poema dedicado a tu mamá, ¿eh? Esa Sí, cuchara final, sí. como que la Es tengo que, atragantada. hay poemas que son muy hungaretianos. Yo lo pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Que tiene que ver con la caída de objetos y objetos naturales. Y cuando hablas de deshojarse, yo pensaba en las hojas y la relación con la guerra. Hay un montón de resonancias, como dice Federica, que naturalmente los poetas. Claro, los poetas no están racionalizando con qué tradición dialogar, dialogan con una tradición que les pertenece, ¿no? Entonces, que ahí esté Pasolini, que esté Pizarnik, que esté Ungaretti, o sea, digamos, hay un diálogo ahí. Bueno, Federica es especialista en Pizarnik y además yo digo que yo no soy envidiosa, no soy envidiosa, tengo otros defectos, pero una de las cosas que envidio, tengo que reconocerlo, es que Federica haya estado en Princeton con los papeles estudiando los papeles de Alejandra Pizarnik. Ah, bueno, mira, mira, ¿qué descubro acá? Escuchando la canela, descubro que la Sí, colega y amiga tiene, no, bueno, podemos volver, Pero hay algo que yo no le perdono a Alejandra Pizarnik, y es que se haya suicidado.
Eso no se lo perdono, porque alguien debió ayudarla a encontrar, como diría Dante, la recta vía y seguir viviendo. Es una pena, porque además su poesía es producto del más puro y más crudo sufrimiento, ¿no? Y eso pero no le perdono su muerte. Y Ahora se bueno, cumplen 50 años, en el 2022 se cumplen 50 sí. años. Murió Sí. muy joven, murió muy joven. Y con mucho sufrimiento emocional, ¿no? Ahora, quién sabe de dónde vino, tendríamos que ponernos a hablar de Alejandra ahora. En No, fin. claro, claro. Bueno, pero eso también da para otro encuentro. Mira, Sí, podemos encontrarnos y hablar también del la legado inmigración y poético. poesía. Sí, Claro, interesantísimo. bueno, porque, a ver, Pizarnik era políglota, ¿eh? O sea, Sí. que se quiera o no, digo, en No, no, casa hablaban, en su casa eran puramente judíos, o sea, eso era, sí, pero hablaban yiddish, hablaban ruso, algunos hablaban polaco claro, y claro, claro. fue una lucha con el idioma español increíble, porque claro, no era su idioma familiar, ¿no? Fue un idioma en el cual tuvo que armarse un mundo sola, porque Ay, claro, padres no podían ayudarla. sí. Y es muy interesante eso. Y después, bueno, con el francés, bueno, pero no. Bueno. Muchas gracias, Canela. Y Gigliola Zecchini. Brava. Zekin. Aquí tiene que estar Zecchini. Federica para pronunciarlo Eh, como corresponde. y bueno, veremos también las partes, bueno, yo soy medio veneciana, así que algo, pero el dialecto, bueno, la lengua de Venecia, no coincide en muchas cosas con el resto del dialecto véneto, pero así que si a Marisa le sirve ayuda, acá Es estamos, o muy, sea, muchas es una, gracias, Federica. ¿no? Seguro te voy a preguntar algunas cosas porque sí, más que nada los relatos me encontré un poco en dificultad, lo reconozco. O Pero sea, son acá solo, estamos. solo breves líneas, Sí, ¿no? sí, Pero sí. esas breves líneas, ya que estamos, digo, son como frases que vos recordás, o sea, que te surgen porque era como un contexto familiar y de repente se manifiestan o se han quedado ahí dando vueltas o las utilizás con tus hermanos. No sé si forma parte de... No, no, yo no hablo dialecto con mis hermanas. A veces sí se escapa alguna expresión, pero no. No hablamos en italiano. Primero Ah, porque mis hermanos todos trabajan en el área del comercio, en contacto con la gente. Y con la gente no podés hablar secretamente en otro idioma, tenés que, ¿no? Primera cosa. Todos se han casado con personas que hablan otro idioma, de manera que también eso influye en lo que sucede. Pero lo que quiero decir es que hay sobre todo, por ejemplo, yo cuando digo que la nonna en Amapolas Salvajes, ¿no? La nonna dice, ma dai, dai, bebe sto brodo, bebe sto brodo. En castellano sí, pero dale, dale, toma este caldo. No es lo mismo, porque aquí no. no hay una nonna italiana que se cruzó el campo para atender a la mujer, a la parturienta, y se olvida del niño que se ocupe en otro, se ocupa de la parturienta y le hace beber el caldo de gallina. Eso es mi cultura italiana, es mi reconocimiento a otra forma de supervivencia distinta a la que hay aquí. Bueno, la verdad es que nos dejás pensando mucho. Te agradezco mucho toda esta generosidad de compartir tu experiencia, no solo tu experiencia literaria, sino también tu experiencia vital, ¿no? Sí. Que están entrelazadas de una manera y más en la poesía, ¿no? Así que muchas gracias de verdad, Canela. Muchas gracias. Ah, pero esperen, porque veo que hay una mano levantada de Cristian Ah, Marrocco que Cristian. capaz A quiere ver, hacer una pregunta sí, y no nos por habíamos dado supuesto. cuenta, así que yo me oculto y le agradezco a Gigliola Grazie, grazie Federica. participado. Scrivimi e io ti rispondo. Dale, y a ver si nos vemos pronto. Bueno, sí. Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, Perfecto, sí. perfectamente. Bueno, quisiera preguntar si en el uso de palabras italianas o de dialecto veneto en poemas que son, digamos, digamos, por la mayor parte escritos en español, hay criterios fonéticos, además de sentido.
Solo esto. Gracias. Bueno, no lo sé, porque lo que hago cuando escribo es escuchar una música que me acompaña cuando pienso en una palabra. Y si esa música es necesaria en italiano, uso ese otro instrumento, ¿no? No es algo consciente, no es algo razonado. Puede ser que en una corrección yo diga, bueno, esto desvía el sentido, complica, quito más de lo que pongo. Y al quitar lo que está, se reacomoda y se resignifica. Este es un trabajo que hago, sí, pero y nunca sé si está bien hecho. Pero sí me doy cuenta cuando un poema está terminado, eso sí, me doy cuenta por la música del poema, sí. Y por las imágenes que me devuelve, sí. Yo noto en tu poesía que el aspecto fónico, el aspecto sonoro es muy importante. Sí. Sí, hay una preocupación por la música. Siendo verso absolutamente libre, hay una cadencia interior muy, muy importante, ¿no? Y cuando decías esto de no es lo mismo decir partigiano que partisano, No. está bien, ¿no? Tiene que ver con una historia de una palabra, por supuesto, pero también con el sonido, ¿no? Sí. O sea que un poco retomando lo que preguntaba Cristian, no es consciente, como decías vos, pero el aspecto musical está muy presente. Como ahora los dejo para Sí. ser yo alumna y escuchar, Sí. no es que aquí sea maestra, pero aquí soy la que puso el libro en tus manos. Voy a terminar, me gustaría mucho leyéndoles Íntima Comedia, porque tiene que ver con el amor de mi vida que inspiró a muchos de los poemas de este último libro. Y quiero destacar el nombre del editor, el editor al que yo le obligué absolutamente a escribir en la primera página del libro, Javier Cofreses, porque él se ponía nada más que en la página de lo que documental del libro. Yo digo, no, tiene que decir que el libro es tu trabajo, es tu búsqueda. Y entonces quiero rendirle homenaje a Javier Cofreses, que es el que está editando estos textos de poesía reunida. Y es el que tuvo la idea de publicar lo último editado en primer lugar y lo primero hacia el final. ¿Cómo te resultó eso? A mí me encantó. Además de que noté eso que estás diciendo que dice al cuidado de Javier Cofres, lo dice grande, uno lo ve y me parece justo, ¿eh? Se ve y me parece justo. Por supuesto, sí. Y es algo que como editora practiqué porque tanto el ilustrador, el diseñador, pero sobre todo el editor tiene que tener su nombre como parte de la creación de un libro. Y los traductores también, los traductores también. Ni que hablar, los traductores ni que hablar. Sí, bueno, voy a leerles Descalza. No, no era Descalza, ¿qué te iba a leer? No, uy, me perdí, por hablar demasiado me perdí. Bueno, mientras tanto, mientras lo vas buscando, voy comentando que esta cronología inversa me parece muy acertada. Lo he visto en varios poetas y es más, creo que también lo voy a adoptar en algún momento, o sea que ha sido inspirador. Sí. Uno a veces suele ser un poco cruel con la historia. Bueno, este se llama Íntima Commedia, escrito en italiano el título, Íntima Commedia. Alma que pena, cabeza suelta, árbol de pensamiento. Dante camina al exilio, sostiene en el dorso de su mano pájaros del paraíso. Un signo besa a otro signo, se aman las palabras. Era con vos esto che escribo. Muchas gracias, Gigliola. Grazie a tutti. Vorrei aver conosciuto uno e l'altro e l'altra, Cristian, Camilla l'ho vista, Federica, ecco. Vi mando un abbraccio grande. Un abbraccio, grazie. Ciao Camilla. Grazie, grazie mille. Grazie. Alla prossima. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.